Somos el grupo número 2, el cual está conformado por Carolina, Lisbeth, Yulisa y su servidora Aileen Aranjuez. El tema que vamos a tratar es la determinación adecuada del costo de los productos y servicios a través del costo basado en actividades. Nuestra tabla de contenido se basa en 5 pilares. El primero es fundamento del costeo basado en actividades, síntomas de un sistema de costeos ineficiente, conceptos básicos del costeo basado en actividades, la técnica del costeo basado en actividades y el ejemplo de aplicación del costeo basado en actividades. Nuestro primer tema, como había mencionado, es el fundamento del costeo basado en actividades. Como sabemos, existen dos tipos de sistema de información administrativo. Son los tradicionales, estos se basan en las unidades producidas para calcular las tasas de asignación de los costos indirectos, y el segundo, los contemporáneos. Los mismos se utilizan de diferentes bases en función de las actividades relacionadas con dichos costos indirectos. Como sabemos, los costos basados en actividades es una herramienta que cumple en esta tecnología, ya que permite aumentar la competitividad de las empresas, facilitando el proceso de toma de decisiones, así como el diseño de estrategias de las empresas al ofrecer información más exacta, confiable acerca de los productos que los otros sistemas de información tradicionales. El costeo basado en actividades es un sistema que primero acumula los costos de cada actividad en una organización, aplicando los costos de las actividades a los productos, servicios u otros objetivos de costo mediante el uso apropiado de los factores relacionados que dan origen de dichos costos. El objetivo de este sistema es controlar o vigilar los costos de cada producto en lugar de asignarlos de una manera arbitraria. Como podemos ver, fue desarrollada por Robert Copeland y Robert Cooper a los 90 con el fin de proveer forma más razonable para asignar los GIF y los gastos de departamentos o servicios, actividades, procesos, productos y clientes. Los fundamentos del costeo basado en actividades. Se puede analizar este sistema en lo siguiente: análisis de actividades, identificar las principales actividades que realiza cada departamento, seleccionar el factor de costos para cada actividad. Algunos ejemplos de estos factores puede ser la requisición de materiales, órdenes de embarques o inspección de los productos. Los beneficios que puede presentar el costo basado en actividades: puede medir con mucha precisión la rentabilidad de los clientes, de las rutas de las zonas geográficas de los productos, entre otros. Obliga a la competencia a tomar decisiones adecuadas en relación con precios, mezclas de otros productos o introducción de nuevos productos o servicios, lo cual es factible al costear de esta forma. También permite un mejor control de los costos, ya que hace hincapié en costear las actividades y no los productos. El costo basado en actividades también presenta inconvenientes al determinar el costo de los productos, ya que la asignación de los productos de los gastos indirectos de fabricación y venta y administración, dado que los gastos de venta y administración se consideran gastos de periodo y no de costo del producto. Los mismos gastos indirectos de fabricación son asignados a los productos con base en una tasa determinada, lo cual obtiene seleccionando un criterio de aplicación que normalmente no contempla la relación causa y efecto de la incursión del producto en dicho costo. También no se puede acostumbrar a identificar o asignar los gastos de administración y venta o una actividad específica, producto, también a un servicio determinado a un cliente, y ya se conlleva en un periodo determinado. Esos problemas que presenta el sistema de costos tradicionales provoca una distorsión en el costo de los productos y servicios y también una pérdida de relevancia de la información. Soy Carolina Díaz. Ahora le voy a hablar de lo que son los síntomas de un sistema de costo ineficiente. Cuando nos referimos a un sistema de costo ineficiente, debemos de conocer 3 términos, que son los síntomas, qué es un sistema de costos y qué es ineficiente.
Los síntomas no son más que los que nos indican cuál es la referencia, ya sea subjetiva u objetiva, de un sistema y qué es lo que está alterando el flujo de este sistema. Y esto se pone de manifiesto cuando se ve alguna ineficiencia dentro del sistema y nos sirve para determinar cuál es la naturaleza. Ahora, los sistemas de costos son los conjuntos de métodos, normas y procedimientos que rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los gastos de una o varias actividades productivas de una empresa que de forma interrelacionada con los subsistemas garantizan el control de la producción y de los recursos, ya sea materiales o laborables o financieros. Ahora, cuando decimos que este síntoma es ineficiente, es cuando no es capaz de cumplir o de realizar adecuadamente la función que conlleva el sistema. Cuando un sistema de costo no es adecuado, es cuando al vender muchos artículos ves que sus utilidades no son las suficientes y que el precio de la competencia es diferente al de tu empresa. Por ejemplo, muy probablemente cuando nos referimos a la parte de utilidad, se debe a que el sistema de costo no está arrojando los resultados necesarios. Pero cuando nos referimos a la parte de la competencia, este consiste en que la competencia venda los mismos productos exactamente iguales y que además su precio de venta y costos sean más bajos. Ahora bien, la naturaleza del sistema de costo ineficiente con frecuencia se encuentra en los sistemas tradicionales de costos. Estos pasa cuando no llevan a cabo un correcto señalamiento de los gastos indirectos de fabricación y de los gastos de operación. ¿Qué incluye? Este gasto de operación incluye los gastos de ventas y los gastos de administración. Un módulo de costeo basado en actividades representa el cambio de paradigma en cuanto a estos sistemas tradicionales. Permite un costeo más lógico en los productos, pues que elimina estos sesgos que vemos de los gastos indirectos de fabricación, de los gastos de operación, que conlleva los gastos de venta y los gastos de administración. Este sistema tradicional normalmente se basa en el prorrateo de costos fijos de producción en función de volumen, al identificar cuáles actividades generan cuáles costos. Ahora bien, le voy a detallar ahora cuáles son los síntomas más comunes de un sistema de costo ineficiente que demandan el cambio a un sistema de administración de costos. Estos síntomas son de rendimiento, de competencia, de decisiones sobre precios de productos, de inventarios, de costos, de usuarios y de cambios. En relación al síntoma de rendimiento, estos son cuando los síntomas que se presentan son los productos difíciles de hacer, que no se reportan como redituables, aun cuando no se les carguen un margen extra. Además, otro síntoma es los márgenes de utilidad. Normalmente son difíciles o imposibles de explicar y cuando los gerentes desean eliminar productos que el sistema de productos reporta como productos de buen rendimiento. Otro síntoma que puede presentar la parte de rendimiento es la mezcla de productos que tienden a conformarse con productos redituables. Sin embargo, las utilidades totales no aumentan. Y otro síntoma que normalmente se presenta en los sistemas de costos ineficientes son los síntomas en relación a la competencia. Se refiere a la poca competencia en productos que reportan grandes márgenes de utilidad y la competencia que pone
precios muy bajos de sus productos de alto volumen, como le mencionaba al principio de la presentación. Ahora, también cuando hablamos de estos síntomas de costos ineficientes, que normalmente son los tradicionales, también se pueden ver los síntomas de decisiones sobre productos, de precios de productos. Es cuando el cliente no disminuye sus compras cuando el precio aumenta, y con esto se pierde o gana con altos y bajos precios. Otro síntoma que normalmente se presenta dentro de los síntomas de costos de los sistemas de costos ineficientes son con relación a los inventarios. Es cuando existen grandes e inesperados ajustes dentro del inventario del sistema, y también cuando reportes de auditores que describen controles de inventario no adecuados. Cuando nos referimos a los síntomas de costos, es cuando existen grandes variaciones de costos, además existen demoras y dificultad para tener respuestas sobre ellos, y el personal contable pasa mucho tiempo desarrollando estudios especiales de costos. También dentro de los síntomas que se presentan en el costos son las tendencias a mayores tasas de fabricación. Pasamos ahora a lo que son cuando mencionan la parte en relación a los usuarios. Es cuando existe poco interés de los gerentes hacia presupuestos y reportes de costos, y los gerentes e ingenieros tienen un sistema privado de costos. Por último, podemos ver que dentro de un sistema de costo ineficiente, o sea, tradicional, normalmente recurren a lo tradicional, está en relación con los cambios. Esto es cuando existe cambios de productos, de competencia, de estrategia, de regulación, de tecnología, de compra, de producción, de mercadotecnia. Sin cambios, todo esto es cuando ocurre todos estos cambios, pero en el sistema de costo no hacen ningún tipo de modificación. Por eso es que existe la ineficiencia, porque tú estás cambiando todo tu estructura, pero tu sistema de costo permanece totalmente igual. Como ya lo mencioné en la parte de los síntomas que normalmente se recurren, uno o varios de estos síntomas aparecen casi siempre, la mayoría en las empresas medianas y pequeñas, y son las causas de que frecuentemente no se puedan explicar cómo, a pesar de vender o trabajar más, no haya mayores utilidad o mejor liquidez. Esto se debe principalmente al hecho de que puede estarse subsidiando productos o clientes, pero como no se tiene un sistema de información de costo obsoleto, no es fácil descubrir dicho subsidio, y esto, en consecuencia, merma con la rentabilidad y la liquidez de la empresa. Mi nombre es Lisbeth Piña y estaré explicando sobre conceptos básicos del costeo basado en actividades. El objetivo del costeo basado en actividades es identificar todas las actividades de una organización, lo cual enfoca su atención en los factores que provocan que los recursos se consuman en las actividades y en la identificación exacta de los costos para facilitar las decisiones administrativas. Vamos a ver 5 aspectos más importantes de este nuevo método de costeo. Jerarquía de actividades, que consta de 4 niveles. Primero, nivel unitario. Se desempeñan cada vez que se produce una unidad. 2. Nivel de tirada. Son necesarias para producir una tirada de productos.
3. Nivel de producto. Se realizan para fabricar cierto tipo de productos. 4. Nivel de fábrica. Se efectúan para posibilitar los procesos de fabricación en general. Esta jerarquía les permite a los administradores asignar los costos de forma apropiada. También reconoce que todos los costos son identificables en diferentes niveles, pero advierte que no necesariamente es útil asignar todos los costos en función a las unidades producidas o vendidas. Enfoque de los recursos. El costeo basado en actividades y la administración suponen que los administradores deben enfocar su atención en el control de los recursos que se consumen en la empresa a través de las diferentes actividades. Ejemplo, si en la empresa hay 5 ingenieros, el administrador tiene que saber para qué son y su necesidad dentro de la organización. Saber si solamente 2 es suficiente para dicha función. En caso de ser necesario, se pueden subdividir de acuerdo a la categoría que ya hemos mencionado. Asignación de procesos. Mientras que los costos variables y la mano de obra pueden ser asignados directamente a las unidades de producto, los gastos indirectos de fabricación son asignados mediante la utilización de otro método. Este proceso básico es el mismo tanto en el sistema tradicional como en el sistema de costeo basado en actividades. La diferencia radica en la forma en que se hacen las asignaciones, ya sea utilizando unidades o algún generador de costo. O sea, que el método tradicional utiliza medidas relacionadas con el volumen, ya sea por mano de obras o horas, como único generador para asignar los costos a los productos. En cambio, el sistema de costeo basado en actividades utiliza la jerarquía de las actividades como base para realizar la asignación. Costo del producto versión costo del periodo. En el costo del producto se conocen también como costo de producción o costos industriales. Y en el costo del periodo se denominan también como costos no productivos o costos no industriales. Los sistemas tradicionales solo utilizan los costos que se pueden ver o utilizar en el inventario, que se conocen como costos del producto. En cambio, en el costeo basado en actividades, el enfoque que se concentran en los recursos y en las actividades que originaron esos recursos. Es decir, no existe una subdivisión entre los costos del producto y del periodo como lo establece la contabilidad financiera. Secuencia lógica del costeo con base en actividades. Una empresa trabaja por medio de su estructura organizacional, que es definida por su localización o línea de producto. 2. En el proceso de diseñar, producir, vender y entregar, se cruza la estructura organizacional. 3. Un proceso consta de actividades realizadas por la organización. 4. Las actividades consumen recursos. 5. Los productos consumen actividades. 6. Se costea la actividad. Y 7. Se costea el producto. Mi nombre es Julissa de la Cruz. Ahora les explicaré sobre las técnicas de costeo basadas en actividades. El sistema de costeo tradicional se basa en que todos los gastos indirectos de fabricación son generados conforme el producto pasa por su proceso de producción. Unas de las diferencias fundamentales entre el costeo tradicional y el costeo basado en actividades es que la primera busca prorratear los costos entre los productos utilizando arbitrariamente una tasa predeterminada, mientras que el sistema de costeo basado en actividades realiza un proceso de estimación que busca apegarse lo más posible a la realidad para asignar los costos a los productos o servicios que una empresa provee. De acuerdo a esto, mediante estas 4 fases daremos a conocer el procedimiento que toma en cuenta el sistema de costeo basado en actividades. La primera es la identificación de las actividades y sus atributos, la asignación de costo de las actividades, asignación de costo de las actividades y otras actividades, y la asignación de costos al producto. Identificación de las actividades. Requiere de un levantamiento de información y entrevistas en el área de trabajo, en donde se determinarán los recursos que se utilizarán para hacer la actividad, el tiempo que se invierte
en llevarla a cabo y los beneficiarios inmediatos del producto de la actividad. En adición, se debe asignar una actividad donde se identifican los factores financieros y no financieros que describan cada actividad en lo particular. A continuación vamos a destacar los factores que se utilizan para identificar las actividades en un proceso productivo. El primer factor es: las actividades deben tener un resultado o producto identificable, es decir, que se debe saber cuál es el producto a ofertar. La segunda es que deben tener un cliente para ese producto, es decir, que inicialmente se debe identificar cuál es el público al cual se va a dirigir el producto. Y la tercera es que debe absorber una proporción importante de tiempo de una persona al menos, es decir, que se requiere que debe haber una persona responsable de esa actividad. La segunda fase habla sobre la asignación de costos a las actividades. Una vez identificadas las actividades, la siguiente parte del proceso consiste en determinar el costeo en que se incurre por realizar cada una de ellas, como la mano de obra, el tiempo, los materiales y la energía. La forma de correlacionar las actividades con objetos de costo, productos, servicios y clientes se realiza a través de detonadores de costos de actividades. Un detonador de costos por actividades o cost driver es una medida cuantitativa de lo que se invierte en un determinado recurso en una actividad. Selección del cost driver. Existen tres tipos de cost driver en el sistema de costos basados por actividades, de acuerdo con la función a la cual se asigna el costo de las actividades al producto o al cliente. Dentro de la selección de costo tenemos la selección de costo por transacción, tales como número de tiradas de productos, de unidades producidas o de clientes atendidos. Este tipo de cost driver es el más fácil de obtener y al menos costo. La segunda selección por duración, como tiempo para preparar una tirada, horas de inspección u otras horas de manos de obra directa, básicamente representa el tiempo requerido para llevar a cabo una actividad. Tenemos la selección por intensidad. Esta básicamente asigna directamente los recursos utilizados cada vez que una actividad es llevada a cabo. La tercera fase, asignar los costos de las actividades a otras actividades. Dado que en una empresa puede haber un número enorme de actividades, lo recomendable es encontrar un conjunto de actividades cuyos costos varíen en función a una misma base. Para que un grupo de actividades pueda formar entre sí un conjunto de actividades homogéneas, se requiere que se encuentren relacionadas lógicamente, que tengan la misma razón de consumo para todos los productos. Esto es, que siempre se utilice en la misma magnitud independientemente de qué producto se fabrique o qué servicio se lleve a cabo. Una vez determinadas las actividades, que pueden ser unidas en un conjunto de actividades homogéneas, se procede a obtener una tasa para ese conjunto y asignar el costo de tales actividades al producto o servicio. Al buscar conjuntos de actividades homogéneas, es conveniente clasificar a las actividades en 4 niveles. El primer nivel es unitario. Este comprende que las actividades se desempeñan cada vez que se produce una unidad. El segundo nivel de tirada dice que las actividades se consumen cada vez que se lleva a cabo una tirada de producción.
El tercer nivel es el nivel de producto, es decir, que las actividades que se relacionan para fabricar un producto en la partida. Y el cuarto nivel es de fábrica, comprende que las actividades que se efectúan para posibilitar los procesos de fabricación en general. La cuarta fase consiste en la asignación del costo de las actividades al producto. Este comprende que una vez que se determinen los costos de las actividades, este debe ser después asignados a los productos en función a los cost drivers utilizados para cada actividad. Esto se hace obteniendo una tasa predeterminada por cada detonador de costo y luego multiplicarla por la base real utilizada para cada actividad. Esto es para obtener así cuánto se le habrá de asignar a cada producto por la actividad consumida para poder producirlo. En adición, lo que busca el sistema de costo basado en actividades no es tener el sistema de costo más exacto, sino que equilibre el costo ocasionado por las estimaciones incorrectas en la medición de los costos. La importancia de analizar el costo real según el sistema de costo basado en actividades de dichas funciones, procesos y actividades se ejecuta a fin de apoyar el diseño de una estructura organizacional competitiva, contar con métodos de trabajo simplificados y a bajo costo, no perder el control de las operaciones después de simplificar dichos métodos, facilitar el proceso de integración de los sistemas internacionales de información y lograr una respuesta oportuna y de calidad a los requerimientos de clientes internos y externos. Hasta aquí mi exposición. Ahora vamos a ver un ejemplo relacionado al tema de costeo en base a actividades. Tenemos como ejemplo la empresa llamada Soto Cantú Sephora, el cual fabrica zapatos, donde su director, el ingeniero Joaquín Soto, está interesado en analizar los diferentes sistemas de costeo durante el mes de diciembre, donde proporciona la siguiente información. La compañía realiza 2 corridas de zapatos, asigna sus gastos indirectos de fabricación mediante una tasa predeterminada con base en las horas de mano de obra, a razón de $1 por zapato. Los gastos indirectos de fabricación realizados fueron de $10,000 durante el mes. En la siguiente gráfica podemos ver las 2 corridas que realizaron. La primera es que realiza un zapato en base a 1 hora y el tiempo de preparación son 5 horas. En la segunda corrida se realiza 10 zapatos en 1 hora de mano de obra y el tiempo de preparación igualmente son 5 horas. Podemos ver que en el costeo tradicional, si la empresa emplea una mano de obra en forma intensiva, se debe seleccionar como denominador el nivel de horas de mano de obra. Primero comenzamos obteniendo la tasa, que es el gasto indirecto de fabricación, que en este caso son $10,000, entre las horas de mano de obra, que serían 10,000. Esto nos da $1 por zapato en ambas corridas. En el costeo por actividades, si vemos que la empresa costeará con un enfoque de costo por actividades y la base de asignación estuviera determinada en función de un costo generador respecto a la actividad de preparación de la máquina, esto está relacionado en un total de 10 horas, que en cada corrida sería 5 horas cada uno, es decir, el 50% cada uno. Igualmente vemos que hace un total de $10,000, que en su repartición sería $5 en cada corrida.
podemos ver que en resumen, el costo unitario de la primera corrida serían $5,000 por zapato, mientras que en la segunda corrida el costo unitario sería $0.5 por zapato. Podemos ver que en el costo de los productos, es decir, el resumen que podemos obtener de este ejercicio, vemos que la primera corrida tiene un costo tradicional de $1 por zapato, mientras que el costo por actividad serían $5,000 por zapato. En la segunda corrida vemos que el costo tradicional sería $1 por zapato, y en la segunda del costo por actividades serían $0.50 por zapato. Concluimos con esta parte. Gracias por prestar atención.